municipios que no han sido afectados por el conflicto vemos que hay una tasa de deforestación por cada 1000 hectáreas de bosque de 2.6, mientras que esta cifra es casi 3 veces mayor en municipios de conflicto. Y cuando vemos entonces qué está pasando, encontramos claramente que esta deforestación asociada a cultivos ilícitos, a extracción ilícita de minerales, a la extracción ilegal de madera y a la colonización de población relacionada con el desplazamiento, también a un uso y ocupación del suelo asociado, por ejemplo, a temas como ganadería extensiva, asociadas al conflicto, también han sido los motores de deforestación en estas zonas, digamos. Estamos hablando que esto ha sido un tema relevante, estamos hablando de cerca de 3 millones de hectáreas, eso es casi que equivalente al área de Bélgica, digamos, y esta deforestación que hemos visto, pues ustedes conocen muy bien. Cuando deforestamos estamos haciendo emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. La estimación es muy relevante. Estas 3 millones de hectáreas deforestadas en municipios de conflicto han generado emisiones por cerca de 1.300 millones de toneladas de CO2. Esto es 13% de lo que emite China en un año y 20% de lo que emite Estados Unidos. Entonces, el conflicto en estas zonas a través de la deforestación inclusive está causando cambio climático. Sigamos. También quisiéramos entonces evaluar específicamente qué está pasando con cultivos ilícitos y conflicto, minería ilegal y conflicto, y cuando cruzamos la primera, digamos, variable, encontramos que claramente cerca del 90% de los cultivos ilícitos que hay en el país se encuentran en municipios de conflicto, y también vemos una correlación muy importante con el sistema de parques naturales y por lo tanto de parques nacionales naturales. Por lo tanto, la relevancia que parques haga parte de una estrategia para construir una paz sostenible o una estrategia de posconflicto. Sigamos. Estamos hablando que cerca del 50%, pues esta cifra menos reciente del 42% de los parques han tenido cultivos ilícitos, específicamente cultivos de coca en sus territorios, y pues esta degradación en parques definitivamente pone en riesgo los ecosistemas estratégicos que están albergados allí, y que algunas estimaciones nos han mostrado que la relevancia de estos ecosistemas en términos de la provisión de agua para aproximadamente 20 millones de colombianos. Sigamos. Como lo decía el ministro, hay unos impactos directos del conflicto sobre el medio ambiente, y el caso de derrames de petróleo es el caso más claro. Tal vez el de deforestación es un impacto más indirecto. Pero lo que sí es cierto es que los derrames de petróleo no se deben subestimar. En los últimos 35 años se han derramado 4.1 millones de barriles de petróleo en nuestras fuentes hídricas y también afectando nuestro suelo. Sigamos para ver el cruce. Esto es 16 veces la catástrofe del Exxon Valdez, que fue la segunda catástrofe más grave en el mundo, y es equivalente a lo que se derramó en el Deepwater Horizon del Golfo de México. Es decir, realmente es una cifra que es muy relevante y adicionalmente ha generado una serie de impactos en el suelo y en el agua que han generado pasivos. Muchos de esos impactos, esa contaminación que hemos visto en territorios de derrames de petróleo, sigue allí, no ha sido totalmente recuperada. La cifra anterior era de los últimos 35 años. Un zoom más específico de los últimos 6 años nos muestra que son cerca de 750.000 barriles que se han afectado alrededor de 129 municipios, y cuando identificamos qué fuentes hídricas pasan por estos municipios vemos que son cerca de 782 fuentes hídricas principales que pudieron haberse visto comprometidas. Solamente el atentado en Tumaco, que todos recordamos muy claramente, afectó el acueducto del municipio, pues afectando a 200.000 personas. Sigamos. Ahora, no solamente son los impactos ambientales, esto también se traduce en impactos económicos. Una vez ocurre el ataque, generalmente la empresa que se ve afectada, la infraestructura petrolera que se ve afectada, hace una serie de acciones de limpieza, y eso le ha costado al país. Estamos hablando de cerca de 35.000 millones de pesos que se han invertido en limpieza de los derrames de petróleo en los últimos 6 años. Y bueno, también afectando claramente las especies que habitan en estos ecosistemas. Digamos. Hablemos de minería ilegal, que es un tema que en los últimos años se ha convertido realmente una amenaza
para la calidad de nuestros ecosistemas, pero también la calidad de las personas. Y también un tema muy relevante que abordar en el marco del posconflicto. Estamos hablando, sigamos, que cerca del 38% de los municipios que hoy presentan conflicto, algún tipo, digamos, de manifestación del conflicto, y de aquí me detengo un minutico. Cuando hablamos de conflicto estamos utilizando una variable de un índice que diseñó el Planación Nacional, donde el índice se construye con base en ataques guerrilleros, en presencia de grupos armados, en población desplazada. Es bien interesante porque además tenemos una cifra de cómo era el conflicto antes y cómo es el conflicto ahora. Estos municipios que ustedes ven acá son municipios que en los últimos 20 años han presentado, digamos, persistentemente conflicto armado. Entonces vemos que de estos el 38% han registrado actividades relacionadas con la extracción ilícita de oro, y principalmente vemos los municipios de Antioquia, del Cauca, Norte de Santander y de Chocó como municipios con mayor incidencia de esta problemática. Y pues detrás de esto se deriva el tema del mercurio, que ustedes conocen muy bien, además porque el 86% de la producción de oro en el país es una producción que no tiene título minero, es una producción, digamos, informal, ilegal. Las definiciones dependen mucho de la aproximación, digamos, en la forma como se hace minería y los actores detrás. Pero también es cierto que estas minas que no tienen título minero no tienen ningún tipo de estándar ni social ni ambiental y utilizan el mercurio de una forma, digamos, indiscriminada. Estamos viendo, sigamos, que los impactos pues son muy relevantes. Colombia, este mercurio que utiliza la convierte en el tercer país en el mundo, después de China e Indonesia, que más libera mercurio, con un promedio de 75 toneladas de mercurio liberadas al año. Ojo que esta es una cifra solamente de liberación al ambiente, pero digamos detrás de esto también hay una cifra del uso, y aún detrás de esto hay una cifra relacionada con la importación. En gran parte estamos viendo que el mercurio que se usa en el país es un mercurio que no ha sido importado de manera adecuada o legal en el territorio. Ahora, los impactos en la salud ambiental ya los estamos viendo. Hay varias cifras que hemos venido analizando sobre los Institutos Nacionales de Salud, y hemos encontrado unos municipios donde se ha venido aumentando el número de casos de intoxicación por mercurio, con los efectos pues, en los niños, en las mujeres y en las personas en la salud muy relevantes. Entonces, cuando resumimos todos estos impactos, ¿y por qué lo resumo? Porque nosotros en nuestro análisis no solamente queríamos evaluar los impactos ambientales, también queríamos llevarlos a una cifra económica para poder hablar de qué cifra estamos hablando. Pero el resumen es el siguiente: 3 millones de hectáreas que han sido deforestadas. Esta deforestación ha causado 1.300 millones de toneladas de CO2 liberadas al medio ambiente. En la deforestación también hay un proceso de degradación del suelo. Estamos hablando de cerca de 1.5 millones de hectáreas en municipios de conflicto que han sido degradadas. Por la liberación de mercurio en la asociada a la minería ilegal, estamos hablando de que casi 60% de las fuentes hídricas del país podrían haberse visto afectadas. Y también en este proceso de deforestación se han incorporado nuevas hectáreas a un uso diferente al de su vocación. Estamos hablando de cerca de 780.000 hectáreas. Sigamos. Tratamos de hacer este ejercicio específicamente para ustedes y para este foro en el caso del departamento de Magdalena, y con un zoom a la Ciénaga y a los municipios que conforman la Ciénaga. Encontramos entonces, tal vez ustedes conozcan estas cifras, tal vez no, que en los últimos 25 años, bueno, del 90 al 2013, en el departamento se deforestaron cerca de 102.000 hectáreas. Ustedes ven allí los puntos rojitos, son los puntos donde ha habido deforestación, y entre más concentrados donde se ha concentrado la deforestación. Ahora, y miremos qué pasa en la Ciénaga. Más del 50% de esta deforestación en Magdalena ha ocurrido en los municipios de la Ciénaga. Entonces, definitivamente estos 11 municipios de los 30 municipios del departamento pues tienen una problemática ambiental. Esa es la razón por la cual estamos aquí sentados. Y cuando miramos los municipios de conflicto dentro de la Ciénaga, que de acuerdo a nuestro índice son 3, Aracataca, Fundación y Ciénaga, más del 20% de esta deforestación del departamento se ha concentrado en estos municipios. Entonces vemos que también hay una asociación
entre conflicto armado, deforestación, degradación ambiental, no solo en el departamento, sino también en la Ciénaga. Minería ilegal. Encontramos que 6 de los 30 municipios del Magdalena presentan minería ilegal de oro. Los municipios que ustedes ven aquí en amarillo, ocre, son los municipios donde nuestras bases de datos nos demuestran algún tipo de actividad asociada a la extracción ilícita de minerales, específicamente de oro. Y vemos que hay una gran concentración de actividades de minas, digamos, en el municipio de Zona Bananera. En términos de derrames de petróleo, estamos hablando de que desde el 2009 a 2014, es decir, durante este periodo de 5 años, se derramaron 100.000 barriles de petróleo en el Magdalena solamente. Los municipios donde han habido derrames son los que ustedes ven en amarillo, y estos fueron principalmente Aracataca, Fundación, casi el 100% de los derrames se concentraron en 3 municipios de la Ciénaga, que son Aracataca, Fundación y la Zona Bananera. Entonces, este es un poco el panorama de asociación entre conflicto armado, degradación ambiental, y la verdad es que para nosotros poder pensar en una estrategia de post-conflicto tenemos que identificar también otros retos y oportunidades para maximizar un escenario de paz donde pensamos que es un escenario para mitigar los impactos ambientales. Sigamos. Entonces, a nivel nacional, encontramos que no podemos, cuando queremos hablar de paz sostenible, no podemos ignorar, sigamos, la pobreza que hay en los municipios de conflicto. De hecho, en los municipios de conflicto, el dato de pobreza rural es 10 puntos porcentuales por encima que el resto del país. Sigamos. Mortalidad infantil, que también es una evidencia de esa pobreza. Estamos hablando que en los municipios de conflicto en el país, la mortalidad infantil es 23 por cada 1.000 niños, 4 niños más que los otros municipios del resto del país. En términos no solamente de pobreza y la manifestación de la misma, sino las capacidades de las instituciones entonces para promover un desarrollo local, encontramos que cerca del 63%, sigamos, de los municipios, más adelante, sigamos, cerca del 63% de los municipios de conflicto tienen un bajo índice de desempeño integral. Entonces, si queremos construir una paz territorial sostenible en estos territorios, pues definitivamente tenemos que empezar con fortalecer sus capacidades para liderar, sigamos, el desarrollo. Miremos el caso del Magdalena y de la Ciénaga. Vemos que el Magdalena y la Ciénaga presentan un índice de pobreza multidimensional rural superior al 80%, por encima del promedio nacional. Y los municipios de conflicto en esta región inclusive llegan a una pobreza rural de más del 90%. Sigamos. En términos de desempeño territorial, de capacidades institucionales, vemos que 23 de los 30 municipios del Magdalena